los que se vienen conectando a esta transmisión. Como bien se muestra en pantalla, el día de hoy vamos a tocar el tema de pues la trata de personas, ver algunos aspectos de la evolución normativa del delito y ver cómo la Corte Suprema también ha ido cambiando a lo largo del tiempo los criterios que ha tenido respecto a los elementos de este delito, a su bien jurídico protegido, etcétera. Entonces, para empezar, voy a proyectar las diapositivas. Me confirman, por favor, en el chat si se ve. Sí, doctora, se ve. Perfecto, gracias. Empecemos entonces. Algunas cuestiones generales sobre el delito de trata de personas. La trata de personas es el fenómeno que entre los siglos XIX e inicios del siglo XX se le denominaba trata de blancas. ¿Por qué se le denominaba trata de blancas? Porque se consideraba que era aquella captación y traslado de aquellas mujeres, principalmente mujeres, que eran europeas, eran del centro de Europa, que eran trasladadas a otra latitud, a otro país, y con fines de explotación sexual únicamente, ¿no? Por eso es que se le daba esa denominación de trata de blancas, ¿no? Posteriormente el término ya fue cambiando, fue evolucionando, como vamos a ver seguidamente, que hoy en día ya no se le conoce con el nombre un tanto etnocéntrico de trata de blancas, sino se le conoce como el fenómeno de trata de personas o trata de seres humanos, tratando con este término de englobarse no solamente a las mujeres, ya que el delito no únicamente tiene como sujeto a mujeres, sino que podrían ser también sujetos de este delito o víctimas de este delito, tanto varones, ya sean varones adultos o varones jóvenes o niños, etcétera, ¿no? Y también se ha ido cambiando un poco el concepto de lo que era la trata de blancas, ¿no? Porque la trata de blancas, como les acabo de decir, era única y exclusivamente con fines de explotación sexual, ¿no? Pero hoy en día la trata de seres humanos ya va a comprender otros tipos de explotación, ¿no? Otra cuestión que debe de quedar clara antes de que nosotros prosigamos o nos adentremos en el tema propiamente en cuanto al aspecto delictivo, es que la trata de personas incide en los estratos más desprotegidos, incide en las zonas más vulnerables de todo el mundo, ¿no? Anualmente la Organización Mundial de la Salud estima que 4 millones de personas son sometidas a trata de seres humanos, ¿no? O están sometidas a esta forma de explotación, de traslado, a esta forma de desarraigo que se produce en ellas, ¿no? Y también la trata de personas, de alguna manera, o las personas que se dedican a esta forma de criminalidad, pues se aprovechan muchas veces de estados corruptos o estados ausentes, ¿no? Estados corruptos en el sentido de que pues pueden sobornar a los agentes estatales que serían los encargados de velar más bien por los derechos, por la seguridad de las mujeres, de los niños, de todas las personas en general, ¿no? Y también se aprovecha de estados ausentes en el sentido de que incide en aquellas zonas en las que las necesidades básicas o los derechos básicos de las personas no han podido ser cubiertos, ¿no? Como por ejemplo serían en aquellas zonas de pobreza extrema en los que no existen sistemas de o atención en la salud, educación, o incluso ni siquiera las personas pueden gozar de agua, desagüe o servicios básicos mínimos requeridos, con lo cual estas personas se colocan o se encuentran en tal situación de vulnerabilidad que es fácil que sean captadas por aquellos sujetos que se dedican a la trata de personas, ¿no? Asimismo, la trata de personas es una actividad altamente lucrativa. Esto debido a la fungibilidad del esclavo y
por así decirlo, entre comillas, esclavo y el tratante, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? De que habiendo tanta necesidad a nivel global, habiendo tantas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, es fácil que una vez que el tratante considera de que la víctima ya no le está generando los mismos ingresos, ya no le está generando el mismo trabajo, podría tranquilamente optar por cambiarlo y deshacerse de la persona, ¿no? En cambio, de repente, si nosotros retrocedemos 200, 300 años, en la época de la esclavitud, cuando se compraban a los esclavos, se trataba de que los esclavos de alguna manera rindiesen lo más que se pueda, ¿no? Porque posteriormente, si es que el esclavo fallecía, tenían que comprar a otro ser humano para reemplazar, ¿no? Pero ahora como que es más fácil que se reemplace una u otra persona precisamente por las condiciones de vulnerabilidad y por la necesidad de ciertos estratos sociales en general, ¿no? No solamente en nuestro país. Asimismo, la trata de personas es una actividad altamente lucrativa, ya que en otros eventos delictivos, como sería el tráfico de armas o el tráfico ilícito de drogas, pues con el intercambio lucrativo se consuma instantáneamente el hecho. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, por ejemplo, si fuese un traficante de armas, yo vendo el arma y recibo a cambio una contraprestación económica. De igual manera, si fuese un traficante de drogas, vendo la droga y recibo el dinero, recibo el pago, ¿no? Entonces, en ese mismo momento se consuma de manera instantánea el intercambio en los delitos de trata de personas, porque una misma persona va a ser sometida a constantes o a reiterativos actos de explotación, ¿no? Como podría ser la explotación laboral, ¿no? O la explotación en condiciones de servidumbre o casi esclavitud, o podría ser las situaciones también de explotación sexual, ¿no? Por eso es que se dice que el fenómeno mismo de la trata de personas es mucho más lucrativo incluso que otros eventos delictivos, ¿no? Asimismo, la ONU ha establecido que 2/3 de las víctimas a nivel mundial son mujeres y que del total de las víctimas de trata de personas, el 79% corresponde a una forma de explotación sexual, ¿no? Y lo demás corresponden a formas de, sobre todo, explotación, pero en los ámbitos ya de laborales o de repente en los ámbitos de servidumbre o situaciones parecidas a la esclavitud. Veamos cuál ha sido la evolución de este fenómeno global de la trata de personas. Han existido a lo largo del tiempo diversos instrumentos de carácter internacional en los que se ha tratado de alguna manera, de frenar este fenómeno o de erradicar este fenómeno, ¿no? La primera convención, por así decirlo, o el primer instrumento de carácter internacional de negros, que todavía fue emitido en el año 1825. Esta declaración fue suscrita por 2, 3 países, no fueron muchos, y principalmente en esa declaración Francia y Gran Bretaña se comprometían a, de alguna manera, influenciar a los demás países que tenían una ideología o principios cristianos para abolir esta forma de comercio que existía respecto a personas principalmente que provenían del África, ¿no? Pero como podemos ver, esta declaración únicamente se centraba en aquellas personas que eran de color, ¿no? Aquellas personas que provenían del África, ¿no? No se extendía a otro tipo de trata de personas, como podría ser a mujeres que estaban siendo explotadas por temas sexuales. Posteriormente, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1941, también se prohíbe en el artículo 4
toda forma de esclavitud, toda forma de trata de esclavitud. En el siglo pasado se emitieron diversos instrumentos en materia de explotación laboral. Principalmente la Organización Internacional del Trabajo emitió diversos convenios en los que pues, se proscribía el trabajo forzoso principalmente, ¿no? Y como ejemplos de estos instrumentos internacionales podríamos de repente señalar el convenio 29 de la Organización Internacional del Trabajo, que es precisamente sobre el trabajo forzoso, y también está la Convención Suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las prácticas análogas a la esclavitud. De la misma manera, el siglo pasado se emitieron una serie de instrumentos internacionales, pero ya que regulaban en específico el tema de la explotación sexual, ¿no? Entonces, entre los principales instrumentos que nosotros podríamos resaltar está el Convenio Internacional para la Represión de la Trata de las Mujeres y Niños, que se emitió uno en el 1904, otro en 1910, otro en 1921, incluso fue modificado este convenio en 1947. Posteriormente también podríamos hablar de la emisión de pues el convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de personas, ¿no? Que fue esto en el año 1950, ¿no? Sin embargo, todos estos instrumentos internacionales no daban una definición amplia, por así decirlo, o una definición exacta o que pudiese comprender todos los fenómenos o subfenómenos que se daban en relación a la trata de personas, ¿no? No fue sino hasta la Convención contra la Delincuencia Transnacional, que fue emitida en el año 2000 y que trajo consigo dos protocolos, uno que es el principal en el que se regula el tema de la trata de personas, fue el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, ¿no? Entonces, en este protocolo es un protocolo anexo a la Convención contra la Delincuencia Transnacional, se señala por primera vez o se conceptualiza la trata de personas en los siguientes términos, ¿no? Por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o a una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación, ¿no? Entonces vemos cómo trata este protocolo de incluir todos los mecanismos a través de los cuales se podría de alguna manera captar a una persona o transportarla para que posteriormente sea sometida a alguna forma de explotación. No restringe únicamente a la explotación a la actividad sexual. ¿Y cuál fue la sucesión normativa del delito de trata de personas en el Perú? En el Perú, cuando se emite o promulga el Código Penal de 1991, el tipo penal primigenio sobre la trata de personas únicamente reprimía a aquel acto en el que se favorecía tanto el ingreso como salida del territorio nacional o el traslado dentro del territorio nacional de aquella persona que se iba a encargar de realizar la prostitución, ¿no? Únicamente se restringía la trata de personas a este supuesto, ¿no? Al traslado, por así decirlo, de manera genérica, de aquella persona que se iba o que ejercía la prostitución. Este delito de trata de personas, que es el delito o tipo penal primigenio, estaba recogido en el artículo 182 del Código Penal. Posteriormente, y precisamente a raíz de
el protocolo para prevenir y reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, que fue del 2000, como les dije, y que el Perú se encargó de suscribir y ratificar un año después, es que se cambia un poco cuál era la visión que se tenía respecto del delito de trata de personas, ¿no? Y hay una primera modificación del delito de trata de personas, que esto va a ser el año 2004. El delito de trata de personas, y se considera que también se va a ser el sometimiento de todas las formas de explotación sexual, ¿no? Entonces ya no solamente iba a ser de la prostitución, sino de toda forma de explotación sexual. Igual se sigue de alguna manera manteniendo el tema el tema sexual de por medio, ¿no? Y todavía no se consideraba en esta regulación otras formas de explotación que sean distintas a las sexuales, ¿no? Posteriormente, este artículo, el artículo 182, se deroga en el año 2007, pero en realidad no es que se deroga el hecho en sí, sino lo que sucede es que se reubica este concepto de trata de personas y pasa a formar parte ya del artículo 153, ¿no? Con lo cual el artículo 182 entre comillas, se deroga, pero en realidad fue una reubicación. Por eso es que nosotros consideramos que la primera reubicación y ampliación del tipo penal se da en el 2007, ¿no? A través de esta reubicación y ampliación, lo que hace el legislador es ampliar las diversas formas de comisión y la finalidad del delito de trata de personas, ¿no? Y posteriormente, en el año 2014, se empiezan a dividir los supuestos y en gran medida se recoge el tipo penal que ahora tenemos y que está vigente todavía en nuestra legislación, ¿no? Se dividen los supuestos de mayores de edad, menores de edad, se incluyen cuáles iban a ser de manera taxativa los comportamientos que se iban a abarcar y los medios que se iban a emplear para llegar a captar a una persona, transportar o en realidad para abarcar el fenómeno de la trata de personas, ¿no? Y posteriormente, el año 2021, hace muy poco, se hace la segunda reubicación, ¿no? Y de lo que primero el delito estaba en el artículo 182, con posterioridad pasó al artículo 153, ahora se le considera que está en el artículo 129A, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dice expresamente el delito de trata de personas? Nos dice el que mediante violencia, amenaza u otras formas de coacción, privación de la libertad, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o de cualquier beneficio, capta, transporta, traslada, acoge, recibe o retiene a otro en el territorio de la República o para su salida o entrada del país con fines de explotación, es reprimido con pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 15 años, ¿no? Vemos cómo es que pasamos de un mero o una mera explotación sexual a una forma mucho más amplia, ¿no? Que los fines de la trata de personas podría ser cualquier tipo de explotación, ¿no? No restringiendo únicamente al tema sexual. Entonces, la tipicidad objetiva que podemos advertir en el delito de trata de personas son las siguientes conductas que se pueden abarcar, ¿no? Primero, está la acción de captar. ¿Qué quiere decir la acción de captar? Que el sujeto activo va a atraer a la víctima o va a ganar su voluntad, ¿no? Es decir, que va a emplear todos los mecanismos que sean necesarios para atraer la atención de la víctima y posteriormente esta pueda acceder a ser transportada, a ser llevada de un lugar a otro o simplemente a ser sometida a algún tipo de explotación, ¿no? También podría darse el delito de trata de personas cuando el sujeto activo traslada a la víctima de un lugar a otro. ¿Y qué quiere decir trasladar? Va a ser el procurar o emplear todos los mecanismos que sean necesarios
o favorecer empleando cualquier tipo de instrumento, podría ser brindando el transporte, etcétera, o pagando por el transporte, para que se produzca el desplazamiento de la víctima, ¿no? Y esto precisamente es lo que diferencia el acto de trasladar con el acto de transportar, ¿no? Porque mientras que en el acto de trasladar uno procura o brinda todos los mecanismos que sean necesarios para que se produzca el desplazamiento de la víctima, en cambio en el de manera directa a la víctima de un lugar a otro, ¿no? Que por ejemplo podría ser el caso que un tratante pues conoce a una mujer, ¿no? Y empieza a llenarle la cabeza diciendo que mira, que tú eres muy bonita, yo tengo una agencia de modelaje, por así decirlo, ¿no? Yo tengo una agencia de modelaje que no es acá, que es en otro sitio, podemos viajar, yo voy a estar estos días por acá, estoy consiguiendo a varias chicas, y el mismo agente es quien la transporta de un lugar a otro, ¿no? Entonces, eso sería la conducta típica de transportar. Pero si fuese el trasladar, podría ser que esta persona, esta misma persona que previamente ha captado de repente la atención de la mujer, le dice, mira, yo no puedo llevarte, pero si tengo un amigo, te voy a poner un transporte, te voy a poner un conductor y él te va a llevar a la ciudad donde está mi agencia de modelaje, por así decirlo, ¿no? También podría ser una conducta típica del delito de trata de personas el recibir a la víctima, ¿no? ¿Y qué quiere decir el recibir a la víctima? Quiere decir que el agente va a salir a encontrar a la víctima que previamente ha sido transportada o trasladada de su lugar de origen al lugar donde de repente se va a cometer la explotación, alguna forma de explotación. También podría ser una conducta típica el acoger, que es el brindar el ambiente físico donde la víctima está desarraigada, ¿no? Podría ser que una mujer, por ejemplo, sea parte de una organización criminal que se dedica a la trata de mujeres y la posterior explotación sexual de estas. Entonces, esta mujer, parte de la organización, por ejemplo, se encarga de brindar la casa donde viven las mujeres, ¿no? Y que de esta casa son noche a noche trasladadas a algún tipo de nightclub, ¿no? Entonces, este sería el comportamiento de acoger, ¿no? Acoger es brindar el ambiente físico donde va a estar la persona, pero ya que ha sido previamente desarraigada de su lugar o que ha sido trasladada del ambiente o del lugar donde usualmente se encontraba y se desarrollaba con normalidad. Y finalmente, la conducta típica que se reprime con el delito de trata de personas es la retención, entendido esto como el impedir que la víctima salga de su situación de desarraigo, ¿no? Si, por ejemplo, en el mismo caso que les he puesto, de la mujer que es la dueña de la casa donde están acogidas las personas que están siendo sometidas a la explotación sexual, también se encarga de impedir que éstas salgan a algún sitio o de repente impedir que éstas se vayan a su lugar de origen, entonces también se estaría cometiendo el delito de trata de personas, ¿no? Pero también podría ser persona distinta a la dueña del lugar donde se acoge, ¿no? Podría ser, no sé, una especie de guardián que se encuentre siempre en la casa, viendo qué hacen, qué no hacen las mujeres que estuviesen privadas de su libertad, ¿no? Entonces, todos estos comportamientos van a formar parte del delito de trata de personas. Sin embargo, no debe de pensarse que el delito de trata de personas se va a consumar cuando se realizan todas estas actividades, ¿no? No. Por eso es que se dice que la trata de personas es un tipo penal alternativo, ¿no? Es decir, que se va a consumar cuando se realice cualquiera de estas conductas típicas, ¿no? El mero trasladar a una persona con fines de explotación ya configura el delito de trata de personas.
el mero acoger a la persona en un ambiente físico que para que posteriormente sea sometida a algún tipo de explotación, ya es trata de personas. El retener a una persona con fines de explotación ya es trata de personas, ¿no? Entonces no se requiere que yo misma capte, que yo misma traslade o transporte, reciba, no, cualquiera de estas conductas por sí solas ya va a configurar el delito de trata de personas. También se dice que este delito de trata de personas es un delito de proceso. ¿Qué quiere decir de proceso? Porque todas estas conductas típicas son como una especie de eslabones que se van a seguir antes de que se produzca la efectiva explotación de la víctima, ¿no? Por eso es que se dice que es un delito proceso. Y los medios comisivos o los medios empleados para la trata de personas, el legislador ha establecido que son los siguientes, ¿no? Primero va a ser el principal o el primer medio que se tendría que aplicar para llegar a captar a la persona o trasladarla o retenerla, etcétera, es la violencia, ¿no? Entendido como la fuerza física que se va a ejercer sobre la víctima para doblegar su voluntad, ¿no? Y para que ésta no se resista a ser objeto de este fenómeno que consiste en el traslado, la retención con fines de explotación, ¿no? Otro medio que se puede emplear para este delito es la amenaza, entendido como el anuncio de un mal dirigido hacia la víctima o personas allegadas a la víctima podría ser, para que ésta también no ponga algún tipo de resistencia. Ojo acá, porque el medio de la amenaza no se requiere idoneidad, ¿no? Como en otros delitos, ¿no? Que ese medio o esa amenaza tenga que ser idónea como para el sujeto promedio pueda, pues, no poner algún tipo de resistencia o se pueda doblegar su voluntad a través de esta amenaza idónea. En el delito de trata de personas, lo que se tiene que hacer es analizar quién es la víctima, ¿no? Si es un menor de edad, si es un mayor de edad, si es una persona que tiene una situación de vulnerabilidad, etcétera, ¿no? Porque la amenaza va a cambiar respecto de una y otra persona. No es lo mismo, por ejemplo, que yo le diga a un menor de edad, oye, voy a matar a tu papá, a tu mamá, si es que tú no vienes conmigo, ¿no? Y que lo haga respecto de una persona mayor de edad, de repente que ya tiene mucho más experiencia, mucha más madurez, como para saber si el sujeto podría cumplir con esta amenaza o de repente su amenaza si es desde un punto de vista, por llamarlo de alguna manera, fiable, ¿no? Que de verdad sería capaz de hacerlo, que de verdad tuviese los mecanismos como para matar a mis seres allegados, ¿no? Entonces, en medio empleado, hay que tener en cuenta quién es la víctima para saber cuál ha sido la amenaza y entender de alguna manera la amenaza que se ha de formas de coacción, ¿no? Para torcer la voluntad de la víctima. En otras formas de coacción podría estar, por ejemplo, el hecho ya no de amenazar a la víctima con causarle algún tipo de mal, ¿no? O con causarle de repente algún tipo de lesiones o algún tipo de... Si no, podría ser otra forma de anunciar de repente algún tipo de perjuicio. Sería el caso, por ejemplo, si es que yo soy el tratante y yo tuviese algún tipo de deuda con una persona y le digo, mira, ¿sabes qué? Tú me has hipotecado tu casa o solamente tienes esta casa y me tienes una deuda. Entonces, si no vienes conmigo y nos vamos, no sé, a algún lugar, a la selva, a trabajar, entre comillas, yo voy a quedarme con tu casa, tus hijos no van a estar en tu casa, no van a tener ningún lugar donde vivir, etcétera, ¿no? Entonces podría ser una forma de coaccionar y doblegar la voluntad de la víctima.
Otro medio que se puede emplear para cometer el delito de trata de personas es la privación de la libertad, ¿no? Es decir, que se le impida el desplazamiento a la víctima, ¿no? Que podría ser aquellos casos, ¿verdad? Porque no va a ser en realidad el delito de secuestro, pero se secuestra a la víctima para poder desplazarla de un lugar a otro o para de repente poder pues mandarla al extranjero, ¿no? Con algún fin de explotación. Seguimos con los medios empleados. Otro medio que se puede emplear es el fraude, ¿no? Que vendría a ser aquella maniobra o ardid para pues hacerle creer a la víctima una situación que en realidad no existe. Podría ser, por ejemplo, que yo capte a una persona diciéndole, ¿sabes qué? Yo tengo una empresa en la selva que necesito trabajadores y le hago firmar una especie de contrato, ¿cierto? Pero en realidad ese contrato es fraudulento porque yo no tengo ninguna empresa. Si bien la persona la vamos a desplazar hacia la selva, por así decirlo, pero pues no va a ser para que trabaje de manera formal ni en una empresa formal, sino va a ser para que esté en una especie de servidumbre, ¿cierto? O en algún tipo de actividad ilícita, como podría ser, no sé, la minería ilegal, etcétera. Entonces, en esta situación yo estaría empleando un mecanismo fraudulento para tergiversar la noción de realidad de la persona, ¿no? Es decir, la persona está actuando en la creencia de que va a ocurrir un determinado hecho cuando ese hecho nunca va a ocurrir, ¿no? O cuando las circunstancias ni siquiera son acordes a la verdad. También podría ser otro medio fraudulento, otro medio que se emplee para la trata de personas, el engaño, ¿no? Como la falta de verdad. Que en realidad el fraude y el engaño son dos mecanismos que están ligados muchas veces porque el engaño también suele ser la desfiguración de la verdad o la realidad de las cosas, ¿no? Asimismo, podríamos encontrar como un medio para la trata de personas al abuso del poder, es decir, que exista una posición de superioridad o una relación asimétrica de poder entre el agente y la víctima, como para que el agente influya en la voluntad de la víctima, ¿no? Podría ser el caso, por ejemplo, de pues padres e hijos, ¿no? Que el padre está en una situación de posición de superioridad, ¿cierto? Y tiene poder y le dice al hijo o a la hija, ¿sabes qué? Vas a irte a otro lado a trabajar porque necesitamos los medios, cuando en realidad lo está mandando a algún sitio con fines de explotación, ¿no? Por otro lado, tenemos también como medio al abuso de la situación de vulnerabilidad, ¿no? Ojo acá porque esta situación de vulnerabilidad o este medio fue incluso incorporado por el protocolo al cual hicimos referencia, que es más conocido como el protocolo de Palermo, ¿no? Entonces, a través de la incorporación de esta situación de vulnerabilidad, se intentan abarcar todos los comportamientos que podrían darse en la realidad para que el delito de trata de personas no quede de alguna manera o no quede impune, ¿no? Entonces, el abuso de una situación de vulnerabilidad quiere decir aquella situación en la que se encuentra la víctima, en la que considera la víctima de que no tiene otra alternativa que acceder a ser objeto del delito de trata de personas, ¿no? Por ejemplo, si es que se encontrase en una situación de extrema pobreza y le ofrecen ser o dedicarse a la prostitución en otro lugar, entonces ahí estaríamos hablando claramente de un abuso de la situación de vulnerabilidad que tiene la víctima, ¿no? Entonces la situación de vulnerabilidad depende de muchos factores, pero principalmente ubican a la víctima en una seria situación de desigualdad y en una seria situación de carencia, ¿no? Entonces, la situación de vulnerabilidad
puede ser de lo más variada, puede ser incluso que la víctima, por ejemplo, sufra de algún tipo de adicción a las drogas, ¿no? Entonces, si sufre de esta adicción, podría el agente aprovecharse de esta situación y decirle, vamos a ir a trabajar a algún lugar y mira, yo te voy a proveer semanalmente las drogas que necesitas y no te preocupes, vas a estar bien, etcétera, ¿no? Entonces el agente se estaría aprovechando de esta situación de vulnerabilidad de la víctima adicta a las drogas, ¿no? Y así va a depender del caso en concreto, analizar si es que existe esta posición desfavorable respecto de la víctima como para que acepte ser objeto del delito de trata de personas, ¿no? Y finalmente tenemos como medio para la comisión de este delito la concesión o recepción de pagos, ¿no? Es decir, yo le pago al agente, le pago a la víctima, yo agente le pago a la víctima para que pueda esta desplazarse y supuestamente con la finalidad de que trabaje en algún sitio, pero en realidad va a ser sometido a alguna forma de servidumbre de la cual ya no va a volver, ¿no? O se le va a impedir regresar. ¿Cuál es el bien jurídico protegido en el delito que estamos abordando? Ha habido mucho debate a lo largo del tiempo, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, para establecer cuál es el bien jurídico que se intenta proteger a través de este fenómeno, ¿no? Por un lado, o en principio, se establecía que el bien jurídico era la libertad personal, entendida como la capacidad de autodeterminación de la víctima, ¿no? Es decir, que la víctima se iba a ver impedida con este delito de poder decidir qué hacer o no hacer con su vida, ¿no? Y por eso, si es que nosotros retrocedemos un poco en las diapositivas, vamos a ver que el delito que primigeniamente se emitió respecto del delito de trata de personas estaba comprendido como parte de los delitos contra la libertad personal y específicamente estaba en el capítulo de proxenetismo, ¿no? Posteriormente el delito pasa a regularse en el artículo 153 y en este artículo 153 ya estábamos hablando del capítulo de la violación contra la libertad personal, ¿no? Pero siempre se movía el tema o el delito en el libro correspondiente o en el título correspondiente a los delitos contra la libertad personal, ¿no? ¿Y cuál era la crítica que se hacía respecto de este bien jurídico? Es que pues algunos autores señalaban que existía contradicción si nosotros establecíamos que el bien jurídico protegido era la libertad personal, existía una seria contradicción respecto de aquellas conductas que habían sido consentidas por la propia víctima, ¿no? Aquellas situaciones en las que la propia víctima sabía que iba a ser sometida a algún tipo de explotación sexual y voluntariamente decidía ir, ¿no? Entonces, en este supuesto, no se estaría quebrantando algún tipo de libertad personal. Eso es lo que se señalaba, ¿no? Y pues a raíz del acuerdo plenario que fue emitido el año 2019, el acuerdo plenario 6-2019, se estableció que el bien jurídico que se protegía a través de este delito ya no era solamente la libertad personal, sino que era un bien mucho más amplio y de repente previo, ¿no? Que era la dignidad humana, ¿no? Entendido como el respeto a la condición intrínseca del ser humano, ¿no? El respeto a su inmanencia trascendente, a la autonomía moral y a la igualdad que debe de tener, ¿no? Porque claro, a través de este delito o a través de este fenómeno, a través de ese comportamiento, lo que estamos haciendo nosotros es hacer ver que la víctima ya no tiene la condición de ser humano, sino ha pasado a ser una especie de objeto que puede ser intercambiable con otros sujetos, ¿no? O con otras personas, ¿no? Entonces,
al hablar de una cosificación del ser humano, lo que estamos diciendo en buena cuenta es que este ser humano no es digno y no es merecedor de otros derechos, ¿no? Entonces, por eso es que en este acuerdo plenario se establece que es la dignidad humana, ese presupuesto que se necesita para el ejercicio de los demás derechos, el que se está afectando con el delito de trata de personas, ¿no? Y posteriormente, a raíz de pues este acuerdo plenario y a raíz de las diversas publicaciones de diversos autores, se cambia la ubicación del delito de trata de personas y se crea un nuevo título, ¿no? Que vendría a ser el título 1A, que son los delitos contra la dignidad humana, ¿no? Y ahí ya se encuentra recogido el delito de trata de personas, la explotación sexual, entre otros, que van desde el artículo 129A al artículo 129 J, ¿no? Del Código Penal. Ahora, la crítica que se hace también a considerar que es la dignidad humana la que se va a quebrantar a través de este ilícito es que pues la dignidad humana es un concepto muy amplio y vago, dicen algunos autores, ¿no? Y también señalan que pues la dignidad humana se ve afectada en realidad en todos los demás delitos, ¿no? Como podría ser pues el delito de violación sexual, el delito de robo agravado, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues si nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, en el delito de robo agravado, ¿no? Que viene alguien, saca un arma y nos roba alguna pertenencia, el celular, el bolso, etcétera, ¿no? Entonces, en este delito, si bien pues se está cometiendo un hecho que va en perjuicio de nuestro bien jurídico, como es el patrimonio, ¿no? Entonces, también se afecta de alguna manera nuestra dignidad, pero no se afecta como es en el caso de la trata de personas, porque no es que el sujeto activo esté desconociendo nuestra condición de seres humanos al cometer ese hecho en nuestro agravio, ¿no? En cambio, en el delito de trata de personas, el agente sí desconoce la calidad de ser humano de la víctima y simplemente la trata a la víctima como si fuese una mercancía, ¿no? O como si fuese simplemente una persona que va a proveer lo que necesita el sujeto activo, ¿no? Que le va a proveer de mano de obra barata o de repente mano de obra ni siquiera remunerada o le va a proveer de dinero a cambio de pues la explotación sexual, etcétera, ¿no? Entonces, y aparte de ello, también tendríamos que analizar que pues siendo el delito de trata de personas un delito continuo que se va a dar en el tiempo, ¿cierto? Y que no se agota de repente con un solo acto, ¿no? Sino que podría ser hasta años, meses que pudiese estar, por ejemplo, la víctima en cautiverio y siendo retenida por alguna persona, entonces vemos que hay una máxima degradación del ser humano, ¿no? Por lo cual esto no se aprecia en otros tipos delictivos, como podría ser el delito de robo agravado, ¿no? ¿Y quiénes son los sujetos activo y pasivo del delito de trata de personas? El sujeto activo puede serlo cualquier persona, ¿no? Eh, Podría ser incluso integrante de algún tipo de organización criminal o podría ser una persona que se dedica a la trata de personas de manera aislada o de manera separada, ¿no? No es necesario que forme parte de una organización, sino que puede ser que realice el hecho de manera individual o pueda formar parte de algún tipo de organización o banda, etcétera, ¿no? Y el sujeto pasivo va a ser cualquier persona, ¿no? Y ahora bien, es necesario señalar que algunos autores establecen que la víctima tiene una condición especial, ¿no? A diferencia del sujeto activo, que puede ser cualquier persona, no se requiere que tenga alguna cualidad especial, estos autores señalan que la víctima sí tiene una condición especial,
ya que su voluntad muchas veces va a tener que ser analizada de manera exhaustiva, ¿no? ¿Y por qué es que se va a hacer un especial análisis respecto al consentimiento que ha brindado la víctima? Porque el propio artículo 129A del Código Penal nos señala que el consentimiento dado por la víctima mayor de edad a cualquier forma de explotación carece de efectos jurídicos cuando el agente haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en el inciso 1, ¿no? Es decir, que no va a ser relevante la voluntad de la víctima si es que esta voluntad ha sido fruto, por ejemplo, de alguna especie de engaño, ¿no? O ha sido fruto de algún fraude, ¿no? O la víctima ha aceptado someterse o trasladarse de un lugar a otro para cometer o para que sea sometida a una explotación sexual, pero este consentimiento que ha brindado la víctima está dada por el abuso de una situación de vulnerabilidad, ¿no? Donde la víctima no tenía ningún tipo de, o pensaba, consideraba que no tenía ningún tipo de alternativa o no tenía otra oportunidad de salir adelante que no fuese ejercer la prostitución a cargo y que esta prostitución sea explotada por terceras personas, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos encontremos de repente como operadores de justicia, de repente fiscales, jueces, nos encontremos frente a una víctima y esta víctima nos dice que ha decidido someterse voluntariamente a alguna forma de explotación, hay que analizar con cuidado este consentimiento que ha dado, ¿no? Porque si nosotros detectamos que para este consentimiento ha habido de por medio algún medio prohibido por la ley o prohibido en el artículo 129A, pues no va a tener relevancia ese consentimiento, ¿no? Ahora, hay que analizar bien el contexto porque también podría suceder que la víctima está siendo amenazada para que no pueda señalar cuál es la verdad de la situación, ¿no? O para que su declaración se vea reflejada en un determinado sentido, ¿no? Entonces, el fiscal tiene que tener mucho cuidado al momento de hacer las preguntas y sobre todo valerse de pues las evaluaciones psicológicas que le puedan hacer a la víctima, ¿no? Para llegar a determinar si la declaración está siendo realizada de manera espontánea, ¿no? Y si es que, por el contrario, la víctima no está tratando de pues cubrir el evento delictivo por miedo a que se vaya a suscitar un evento más gravoso contra ella o contra su familia, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, en el caso de la víctima mayor de edad? Está en la investigación como agraviada, ¿cierto? Y en la declaración dice que ella voluntariamente decidió someterse a la prostitución, ¿no? Y que por eso aceptó trasladarse de un lugar a otro. Sin embargo, se llegan a descubrir mensajes de WhatsApp en los que sus captores, ¿cierto? O los tratantes le enviaban fotos de los hijos, ¿no? Y le decían, por ejemplo, mira, tus hijos están acá en tal sitio, así es que tú tranquila, o pórtate bien, o sigue así, continúa así, lo estás haciendo muy bien, etcétera, ¿no? Entonces, de estas circunstancias podríamos nosotros de repente desprender de que si bien la víctima está diciendo que voluntariamente se sometió a esta forma de explotación, sin embargo, existen otras pruebas objetivas que nos llevan a verificar que la víctima está diciendo o está declarando en tal sentido porque existe una forma de coacción en su agravio, ¿no? El mismo hecho de que se le mande fotos de sus hijos y avisándole en qué lugar se encuentran sus hijos, ¿cierto? Entonces podría ser una forma de, pues, coaccionar y doblegar su voluntad para que ésta no hable y no diga
cuál ha sido la forma en la que ha sido trasladada o captada, etcétera, ¿no? Entonces, es un delito bastante complejo, ¿no? Porque muchas veces, pues, las víctimas actúan por temor a que se les pueda hacer algo a las familias, ¿no? Porque muchas veces también los tratantes suelen identificar quién es la familia, los allegados, los amigos, los padres, los hijos, e incluso podrían estar haciendo una especie de vigilancia a la persona como manera de, pues, intimidar a la víctima y hacer que ésta no regrese o no busque ayuda o no denuncie o no prosiga con la denuncia. Hablando de la tipicidad subjetiva del delito de trata de personas, este delito requiere de dolo, evidentemente, es decir, el tratante debe tener conocimiento, debe tener voluntad respecto de que va a trasladar a una persona o tiene que captar a una persona o va a transportar a otra persona o la va a retener. Pero además del dolo, se requiere un elemento de tendencia interna trascendente y es que la finalidad con la que se realice este hecho delictivo va a ser con fines de explotación respecto de la víctima, ¿no? Que podríamos hablar de una explotación sexual, una forma de esclavitud o forma análoga, algún tipo de trabajo forzado, venta de menores, mendicidad, extracción o tráfico de órganos o de tejidos, etcétera, ¿no? Es decir, que el agente no solamente debe tener conocimiento de que va a trasladar a una persona de un lugar a otro, sino que debe de tener pues ese conocimiento y ese motivo de trasladar a la víctima que es con una finalidad de explotación, de alguna forma de explotación, ¿no? Podría ser que va a, pues, retener a un menor, ¿cierto? O desplazar a un menor, ¿cierto? Y va a hacerlo con la finalidad de que terceras personas pues sometan al menor a alguna forma de mendicidad, ¿no? Entonces, no sé si ustedes recuerdan esta película, ¿Quién quiere ser millonario?, ¿cierto? Ahí es como vemos como varios niños fueron sometidos a una especie de mendicidad, ¿no? Entonces, este sería un claro ejemplo si es que una persona trasladase un menor de un lugar a otro, por ejemplo, no sé, de la selva, por ejemplo, hay un niño de 10 años que es captado y trasladado hacia Lima y el agente lo hace con fines de, pues, someterlo a la mendicidad, entonces claramente estaríamos frente al delito de trata de personas, ¿no? Entonces lo importante es eso, que se realice con ese fin o esa finalidad de posteriormente la víctima sea sometida a alguna forma de explotación. Ahora, pregunta para ustedes, para no hacer de esto un monólogo. ¿El delito de trata de personas requiere que necesariamente se produzca una situación concreta de explotación? A ver, los leo en el chat. Por acá nos dice Víctor. No, porque solo basta cualquiera de las acciones descritas en el tipo penal, ¿no? No todas. A ver qué piensan los demás. Ahí Alexandra nos pone sí, porque cualquiera de las acciones llevan a una explotación misma. A ver, son 59 personas. Lluvia de ideas, a ver.
mientras los demás van pensando, vamos un poco recapitulando, ¿no? El delito de trata de personas, que está regulado en el artículo 129A, como les he dicho, necesita de dolo y necesita de un elemento de tendencia interna trascendente, que es la finalidad de explotación. Es decir, que el agente realice cualquiera de las conductas que hemos señalado, conductas típicas: que capte, que traslade, que transporte, que reciba, que acoja o que retenga a la víctima, ¿no? A través de algún mecanismo de violencia, amenaza, otras formas de coacción, privación de la libertad, fraude, engaño, abuso de poder, abuso de situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos, etcétera, y que este traslado, esta captación, etcétera, se realice con fines de explotación, es decir, con la finalidad de que la persona sea sometida a algún tipo de explotación sexual, a algún tipo de esclavitud o forma análoga, algún tipo de trabajo forzado, algún tipo de venta de menores, mendicidad, extracción o tráfico de órganos o de tejidos, etcétera, ¿no? Entonces, a raíz de eso viene la pregunta: si el delito de trata de personas requiere que necesariamente se produzca una situación concreta de explotación, ¿no? Es decir, si el delito de trata de personas se requiere que exista o se verifique la explotación sexual, se verifique la esclavitud o alguna forma análoga, se verifique que se ha realizado la mendicidad, se verifique que se ha realizado la extracción o el tráfico de órganos o de tejidos. ¿Ustedes qué piensan? Esa es la pregunta. A ver qué nos dice ahí María del Pilar. Sí, porque el resultado de la acción típica es la explotación. Por ahí nos dice Rocío, sí, porque se realiza cualquiera de las acciones, pone por ahí. A ver, los demás. A ver, vamos a dar la respuesta, ya que no, nadie más quiere participar. Pues, a ver, vamos a poner la siguiente diapositiva. Pues la casación número 1351-2019, PUNO, ha establecido lo siguiente, ¿no? De manera que este tipo penal comprende una serie de conductas como la captación, el transporte, el traslado, la acogida, la recepción o la retención de personas. Los tratantes de personas utilizan diversos medios para lograr el reclutamiento, como la violencia, la amenaza u otras formas de coacción, la privación de la libertad, el fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, la concesión o recepción de pagos de cualquier beneficio, etcétera, ¿no? En este orden de ideas, este delito, acá viene lo importante, este delito es independiente del que con posterioridad se produzca una situación concreta de explotación, ¿no? Es decir, lo que nos está diciendo esta casación es que el delito de trata de personas se consuma con el mero transporte, el mero traslado, la mera acogida, la mera recepción o retención de las personas, ¿no? Con fines de explotación. Sin embargo, no se requiere que nosotros verifiquemos que posteriormente se ha producido la situación concreta de explotación, ya sea esta de índole laboral, ya sea de índole sexual o de otro tipo de forma o modalidad, ¿no? Entonces, si es que además se verificase alguna forma de explotación real y efectiva, se estaría incurriendo en un concurso real de delitos, ¿no? Porque por un lado, yo voy a reprimir a la gente que ha cometido el traslado, que ha cometido la acogida, que ha cometido la recepción, etcétera. Y por el otro lado, yo voy a pues reprimir, si es esta misma persona, la voy a reprimir, si es que hubiese
hubiese llegado a someter a algún tipo de explotación sexual a la víctima, ¿no? Si, por ejemplo, pues se aprovechase de la víctima, la envía a un nightclub, ¿cierto? Y cobra por ella todo lo que ella pueda, los ingresos que pueda generar por el mismo acto sexual o algún tipo de sometimiento a actos de índole sexual, ¿no? Entonces, ya habrían dos delitos si se llega a producir la efectiva explotación, ¿no? Y en el mismo sentido, el acuerdo plenario número 6/2019 nos ha dicho que el contenido del injusto en el caso de trata de personas y explotación sexual es distinto, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado, en el delito de trata de personas, se va a reprimir diversas conductas que no son las mismas que en la explotación sexual por sí misma, ¿no? Y, por ejemplo, acá les pongo el artículo 129C del Código Penal, que es precisamente se refiere a la explotación sexual, ¿no? El que mediante violencia, amenaza u otro medio obliga a una persona a ejercer actos de connotación sexual con la finalidad de obtener un aprovechamiento económico o de otra índole, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 10 ni mayor de 15 años, ¿no? Entonces vemos acá lo que se está reprimiendo, el contenido mismo del injusto, es obligar a otra persona a ejercer actos de connotación sexual con la finalidad de obtener un provecho económico, ¿no? Entonces, esa es la explotación sexual. Mientras que en el delito de trata de personas, el contenido mismo del injusto va a ser aquellos actos de captación, aquel acto de transporte, de traslado, la acogida, recepción o retención de las personas con el objeto o la finalidad de que se les pueda someter a algún tipo de pues explotación, ¿no? Alguna forma de explotación. Se puede dar como no se puede dar la explotación. Si no se da, pues ya estaríamos hablando del delito de trata de personas. Pero si además se da otra forma de explotación, se daría otro delito más trata de personas, ¿no? Asimismo, el acuerdo plenario nos ha dicho que no siempre la explotación sexual deriva de un delito de trata de personas, ¿no? Entonces, esto es importante porque podría haber situaciones en las que la víctima voluntariamente pues empieza de repente a pues de repente ejercer la prostitución, ¿no? Y en este caso, si lo hace voluntariamente, pues y viene alguien más y pues intenta obligarla a que siga haciendo, o de repente que lo haga en otro, o de repente que lo haga de otra manera, en otro sitio, etcétera. Entonces estaríamos hablando de una explotación sexual, pero no necesariamente que va a ser derivada de un delito de trata de personas, ¿no? Es decir, que no necesariamente se va a producir previamente la captación, el transporte, el traslado, la retención, etcétera, de la víctima, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en esto porque usualmente nosotros sí lo solíamos identificar o antes de las modificaciones se solía identificar a la trata de personas como aquella explotación en sí misma, ¿no? Pero hoy por hoy nuestro legislador prescribe que la trata de personas va a ser respecto de pues el mero traslado, la mera retención, o sea, actos incluso previos a la propia explotación, o podrían ser actos que concurren con la explotación, ¿no? Como sería la retención. Por ejemplo, en el caso que les puse de inicialmente de una persona que pues retiene a las chicas, es la dueña de repente de la casa donde las chicas que han sido o que son víctimas de la trata de personas se encuentran, ¿no? Y las retiene contra su voluntad, impide que éstas se puedan ir del lugar o que puedan volver a sus lugares, ¿no? Entonces, si esta persona las está reteniendo en algún lugar y
con fines de explotarlas porque hay alguien más o la organización las somete a algún tipo de explotación sexual, esta persona, la dueña de la casa, se estaría, estaría siendo sujeto activo del delito de trata de personas. Mientras que de repente, si es una organización criminal, el líder podría ser, o quien se lleve la ventaja económica, el provecho económico de la explotación sexual propiamente, sería de repente la persona o el agente o el sujeto activo del delito de explotación sexual, ¿no? Entonces vemos claramente diferenciadas estas dos conductas, ¿no? Por un lado pueden ser comportamientos incluso previos a la explotación o que concurran con la explotación, pero no es la explotación en per se misma, ¿no? Sino que la explotación por sí misma, dependiendo de qué tipo de explotación se trate, podría tipificarse ya en otro delito, como el delito de explotación sexual. Ahora bien, el delito de trata de personas en menores de edad. El artículo 129A del Código Penal ha establecido en el inciso 3 que la captación, el transporte, el traslado, acogida, recepción o retención de un niño, niña o adolescente con fines de explotación sexual se considera trata de personas, incluso cuando no se recurra a alguno de los medios previstos en el inciso 1. Es decir, lo que nos ha tratado de decir el legislador es que, pues, en los casos que sean menores de edad, menores de 18 años, no va a importar si ha concurrido o no ha concurrido una situación de violencia, de amenaza, de alguna forma de coacción o de algún fraude, de algún engaño, abuso de poder, abuso de una situación de vulnerabilidad, etcétera, ¿no? Es decir, que por su mera minoría de edad, por su mera situación de repente de vulnerabilidad o especial vulnerabilidad que tienen los niños o los menores de 18 años, pues no importa si el agente ha llegado a transportar a la persona, ha llegado a captar a través de algún engaño, a través de algún fraude, a través de algún abuso de poder, ¿no? Sino por el mero hecho de que sea un menor de edad, ya se considera que se ha cometido el delito de trata de personas, ¿no? Y acá hay un aspecto importante que resaltar, ¿no? Porque el artículo 129A o el delito de trata de personas, pues incluye a todos los menores de edad respecto de esta situación, ¿no? Es decir, a todos los menores de 18 años, ¿no? ¿Y por qué es una situación peculiar? Porque si nosotros nos vamos a, pues, al delito de violación sexual, vemos que el delito de violación sexual se puede cometer respecto de personas mayores de 14 años, ¿no? Porque entendemos de que las personas o los menores de edad entre 18 y 14 años ya tienen capacidad para autodeterminarse en el ámbito sexual, ¿no? Esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Si bien antes no se les permitía, después se permitía desde los 16 años adelante, ahora ya es unánime tanto la doctrina y también se ha establecido en la legislación que a partir de los 14 años, los adolescentes tienen esa capacidad de autodeterminación sexual, es decir, que tienen esa capacidad de decidir cuándo, dónde, con quién, si quieren o no quieren tener algún tipo de actividad de índole sexual, ¿no? Pero esta actividad sexual se entiende que no puede ser una actividad que se refiera a algún tipo de promoción de la prostitución, de pornografía infantil, etcétera, ¿no? Es decir, que se les brinda una especial protección a los adolescentes entre 14 y 18 años o a los adolescentes en general y se establece que pues todos estos, basta que una persona sea menor de 18 años para que
su consentimiento ni siquiera importe si es que ha querido o no ha querido ser sometido a algún tipo de forma de explotación, ¿no? Y que además de ello, ya no importa si es que, pues, para captarlos, para trasladarlos, para retenerlos, etcétera, se ha implementado o el agente se ha valido de algún medio comisivo del delito de trata de personas, como la violencia, la intimidación, el fraude, etcétera, ¿no? Así el agente pues le haya dicho al menor de edad tal cual iban a suceder las cosas. Mira, te voy a llevar a, no sé, a la selva peruana y ahí pues vas a estar como dama de compañía, ¿no? Y si el menor, por ejemplo, hubiese aceptado esta situación y no estuviese en una situación de repente de vulnerabilidad, no se presentase una especial circunstancia respecto del menor, pues no importaría el asentimiento o el consentimiento del menor, ¿no? Igual se configuraría el delito de trata de personas, porque si bien se les reconoce capacidad de autodeterminación en la vida sexual a los menores. Sin embargo, esta capacidad no puede ser para que ellos den un consentimiento válido para que posteriormente sean sometidos a alguna forma de explotación sexual, ¿no? Entonces, la norma es clara respecto a menores de edad. No hace una diferenciación si el agente fuese la víctima fuese entre 14 y 18 años o menor. No, todos los menores de edad, por su mera condición de minoría de edad, y ya se entiende que tienen una especial situación de vulnerabilidad porque no han alcanzado cierto grado de madurez como para que puedan entender el alcance de esta situación y puedan brindar de repente un consentimiento válido respecto a ser sometidos a alguna forma de explotación como sería el tema sexual, pues su consentimiento no tiene mayor implicancia, ¿no? Por lo que, pues de repente hacen mal a algunos colegas o hacían mal, ¿no? En todo caso, cuando en el delito de trata de personas trataban de acreditar que pues el menor de edad, la menor de edad, había dado su consentimiento para que se le trasladase a algún determinado lugar para ejercer la prostitución, por ejemplo, ¿no? No importa si el menor quiso o no quiso, o el menor sabía lo que estaba yendo, no importa, basta que sea un menor de edad para que no tenga mayor relevancia su consentimiento, ¿no? Y no es necesario tampoco que sobre él se haya ejercido algún tipo de engaño o alguna forma de violencia. Por su mera condición de menor de edad, se entiende que ya se configura el delito de trata de personas. Ahora bien, analicemos algunos casos, a ver, para aterrizar todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Caso práctico 1. Aide es una mujer de 30 años que se dedica a la prostitución. Cansada de que varios clientes el ofrecimiento de Ronald para que éste le brinde protección. Con el tiempo la situación se vuelve tensa y Ronald comienza a quedarse con la mayor parte de las ganancias empleando una actitud violenta contra Aide. Desde su punto de vista, ¿qué delito se habría cometido? A ver, espero sus participaciones acá en el chat. Por acá nos ponen explotación sexual y proxenetismo. Proxenetismo, nos dicen por ahí. A ver los demás, espero su participación.
A ver, ¿qué nos dicen? María José nos dice violación sexual y proxenetismo. Por ahí Jessica Domínguez, explotación sexual y proxenetismo. Rita Paredes, explotación. Ya que Ronald se estaría beneficiando de las ganancias de AID. Por ahí nos pone María del Pilar, trata de personas. Melissa Suárez, y extorsión también podría ser. Explotación nos ponen. Trata de personas, Melitón, a ver, Damari Samillán, explotación sexual, Brian Enríquez, una vez que acepta la protección ya es trata de personas, ya que hay patrones propios que se considere el delito de trata. Por ahí Rocío, trata de personas, explotación sexual. Trata de personas, explotación sexual, proxenetismo. Víctor Montalvo, explotación sexual y rufianismo, podría ser también, nos pone por ahí. Saúl, explotación sexual y trata. Agueda, trata de blancas. Bien, a ver, vamos a intentar dar una respuesta, ¿ya? Tal como viene el caso, yo primero descartaría el tema de trata de personas, ¿no? ¿Por qué? Porque no se está dando algún comportamiento que esté propiamente regulado en el delito de trata de personas, ¿no? No se está dando una captación, no se está dando un traslado, no se está dando un transporte, no se está dando una retención, etcétera, ¿no? Entonces estaríamos de plano descartando el delito de trata de personas. Es más, acá vemos que pues la propia víctima está o voluntariamente inició en el mundo de la prostitución, ¿no? Ella de manera voluntaria, de manera personal, decidió incurrir en la prostitución, ¿no? No fue obligada por una tercera persona, ¿no? Entonces descartamos trata de personas, ¿no? Sin embargo, sí podría darse de repente un tema de pues explotación sexual, porque ahí dice el delito de explotación sexual, el que mediante violencia, amenaza u otro medio obliga a una persona a ejercer actos de connotación sexual con la finalidad de obtener un aprovechamiento económico. Podría ser, ¿no? Pero pues el que más se va de repente a acercar es el delito de proxenetismo. Sí, podría ser el delito de proxenetismo y explotación, ¿no? Pero lo importante de este caso es poder nosotros diferenciar cuándo nos vamos a encontrar frente a un delito de trata de personas y cuándo vamos a estar frente a un delito de pues explotación sexual, ¿no? Son dos delitos totalmente diferentes, dos delitos totalmente autónomos. Ahora, ¿podrían ir de manera sucesiva? Podrían ir de manera sucesiva. ¿Podrían ir de manera concurrente, uno al lado del otro? También podría ir de manera concurrente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si es que José además retuviese en algún lugar a
perdón, si es que si es que Ronald retuviese en algún lugar a Aide para que ésta continúe dedicándose al tema de la prostitución, ¿no? De manera ya obligada. Entonces, aquí claramente estaríamos de repente ya entrando a un tema de trata de personas, ¿no? Porque recordemos que la trata de personas, la diapositiva anterior, ahí está. Recordemos que la trata de personas como conducta típica también pues incorpora o también abarca las acciones de retención. Es decir, que la víctima salga de la situación en la que se encuentra o de la situación de desarraigo o se libere, en pocas palabras, ¿no? Entonces podría de repente ocurrirnos esto, ¿no? Que estemos frente a alguna situación en la que se puedan concurrir más de un delito o puedan existir o tipificarse más de un delito y que estos tengan la condición de un concurso real de delitos, ¿no? Entonces, si es que, por ejemplo, en este tema, Ronald explotase sexualmente a Aide, ¿no? Haciendo o amenazándole a que siga realizando la prostitución, pese a que ella ya no quiere estar en el mundo de la prostitución, pongámosle, pero además de obligarla a realizar estos actos propios o esos actos de connotación sexual o a ejercer la prostitución para obtener, Ronald, ganancias, la retiene en alguna casa, por ejemplo, no la deja salir, la controla para que solamente salga, para que cumpla con las funciones propias de la prostitución o las labores propias de la prostitución, ¿no? Ahí estaríamos frente a dos delitos distintos, ¿no? Por un lado estaríamos hablando ya de explotación sexual y por el otro lado estaríamos hablando de la trata de personas, ¿no? Porque por un lado Ronald estaría obteniendo beneficios a través de el ejercicio de la prostitución obligada y por el otro lado pues Ronald estaría degradando la condición de ser humano libre, ¿cierto? De Aide y estaría pues reteniéndola en contra de su voluntad para seguir sometiéndola a la prostitución obligada, ¿no? Entonces, en ese supuesto sí podríamos hablar del concurso de estos dos delitos. Caso práctico 2, a ver, este es mucho más interesante. Vamos a ver sus posturas, ¿no? José y Juana son dos personas que viven en extrema pobreza y tienen 5 hijos. Cierto día, José escucha que hay una pareja extranjera de esposos que está en Perú con la finalidad de adoptar un niño, ya que no pueden tener hijos propios. Por lo que habla con su esposa y deciden dar en adopción al menor de sus hijos de 1 año de edad. A cambio de la adopción, José le pide ayuda económica a la pareja extranjera para poder hacerse cargo de sus demás hijos, frente a lo cual la pareja le da $20,000 y se realizan los papeles de adopción. Desde su punto de vista, se ha configurado el delito de trata de personas. A ver, los leo en el chat. A ver, veo distintas posiciones. Acá dice, yo creo que sería trata de personas, ya que hay una concesión o recepción de pago, nos dice Melissa Suárez. Valeria Chávez nos dice sí, porque hay un resarcimiento económico de por medio. Alberto Sedano nos dice sí.
Flor García nos dice, José es beneficio económicamente. Ana Daisy nos dice, sí hay trata de personas por su situación de pobreza, vulnerabilidad. Julio Peña, trata de personas porque existe un intercambio, nos pone por acá. A ver los demás, ¿qué opinan? Acá pone Rocío, los padres biológicos pueden dar en adopción a sus hijos si carecen de medios económicos, pone por acá. Interesante posturas, a ver, interesantes que dice Víctor Montalvo. Trata de personas porque capta a un menor de 1 año de edad que se encontraba en una familia de situación de vulnerabilidad, nos dice por ahí. Edith Luz Camacho Quilla. El niño no es mercancía, pone por ahí. Entonces, los que han puesto que sí sería delito de trata de personas, entonces, ¿quiénes serían ahí los autores? ¿La pareja o la pareja que adopta o los papás biológicos del menor? Por ahí Larisa nos pone, no hay trata de personas porque el dinero que se les entrega es en apoyo para sus demás hijos, nos pone. Melissa Suárez, no es adopción cuando hay dinero de por medio. Alberto Sedano, los papás del hijo, pone por ahí. Valeria Chávez, la adopción puede ser bajo términos legales y todo, pero el hecho de recibir dinero a cambio de esta no es un hecho legal. A ver, vamos a tratar de dar una respuesta. Pues en la vida real nos van a tocar casos similares. Ya, yo no sé si ustedes recuerdan el caso de la pareja de esposos chilenos que pues habían hecho un procedimiento de vientre subrogado, ¿cierto? Porque ellos no podían tener hijos, entonces pues acá habían llevado el tratamiento de fertilidad, pero como la esposa no podía quedar embarazada, el embarazo lo había llevado una tercera persona, ¿no? Entonces esta tercera persona había dado a luz a los bebés que fueron mellizos y cuando la pareja chilena ya se los estaba pues llevando a Chile, que son de Chile ellos, pues habían inconsistencias respecto de quién era la madre de la menor. Bueno, el punto es que los detienen a la pareja, no sé, ese fue un caso súper sonado, ¿cierto? En los medios, habrá sido hace 3, 4 años, ¿no? Entonces, pues finalmente la fiscalía los llega a procesar a los chilenos por el delito de trata de personas, ¿no? Entonces, la fiscal encargada del caso, que era la Fiscalía de Trata de Personas del Callao, establecía de que sí se había configurado un delito de trata de personas porque pues los chilenos estaban trasladando, ¿cierto?, de un lugar a otro a los menores, pese a que uno de ellos no era padre, y que señalaba de por medio había de repente existido algún tipo de pues contraprestación económica respecto de la mamá que había tenido a los menores, ¿no? O sea, de quien había llevado el embarazo. Pero quien había llevado el embarazo no era la mamá biológica de los menores, ¿no? O sea, para hacer el tema un poco más complicado, imagínense que pues el embrión que se le había implantado a la señora que llevó el vientre subrogado, ¿cierto? O a la que prestó su cuerpo para que se realice el embarazo o para llevar a cabo el embarazo, pues se le implantó el embrión formado por el espermatozoide del esposo y el óvulo de una tercera persona donante, ¿no? Que nunca se supo. De tal manera que
pues la gestante no era mamá biológica tampoco de los menores, ¿no? Entonces se enredaba un poco más el tema todavía, ¿no? Pero finalmente lo que llegó a señalar, lo que llegó a resolver la fiscalía es que no se había cometido el delito de trata de personas, ¿no? ¿Por qué no se había cometido el delito de trata de personas? Porque, pues, si nosotros leemos el artículo 129A, si bien habla de algún tipo de venta de menor, a ver si lo veo acá, en el inciso 2 dice, para efectos del inciso 1, los fines de explotación de la trata de personas comprende, entre otros, la venta de niños, niñas o adolescentes, la prostitución y cualquier forma de explotación sexual, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, cualquier forma de explotación laboral, la mendicidad, los trabajos o servicios forzados, la servidumbre, la extracción o tráfico de órganos o tejidos somáticos o sus componentes humanos, así como cualquier otra forma análoga de explotación. Es decir, lo que nos dice este artículo, o haciendo una interpretación de repente global de todo el artículo, es que si bien está reprimida la venta de menores, sin embargo, esta venta de menores se tendría que realizar con fines de explotación, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos al caso propuesto, al igual que el caso real de la pareja chilena, vemos que pues la finalidad del traslado de los niños o del niño en este caso no es someterlo a alguna forma de explotación, ¿no? Sino que la pareja extranjera se lo está llevando para adoptarlo, para hacerlo su hijo, ¿no? Y como hijo brindarle todas las protecciones, los derechos que la ley mande, ¿no? Ahora, si bien existe un tema que ahí no cuadra, que sería el tema económico, pues habría como una especie de vacío en la ley, ¿no? Porque ¿qué hacemos si ciertamente no cuadra el hecho de que alguien tenga que pagar por la adopción de un niño, ¿no? Sin embargo, esta situación irregular no tendría por qué ser, pues, objeto del delito de trata de personas. De repente se podría regular otro tipo de delito para aquellas personas que venden a sus hijos o existe una especie de adopción irregular. Sí existe el delito de adopción irregular, ¿no? Pero no cuando hay de por medio algún tipo de prestación económica, ¿no? Pero es otro injusto, no es equiparable al delito de trata de personas, porque como les digo, acá tendría que haber una finalidad que es la finalidad de explotación, ¿no? Precisamente por eso la tipicidad subjetiva nos dice que el agente, ya si fuese el papá del menor en el caso que les estoy proponiendo, el agente tiene que pues tener el dolo, es decir, el conocimiento y voluntad de realizar alguno de los actos propios del delito de trata de personas, como sería captar, trasladar, retener, etcétera, pero además tiene que tener ese plus al dolo, que es el elemento de tendencia interna trascendente o la finalidad de explotación. Es decir, que yo realizo este traslado con el fin de posteriormente someter a alguna forma de explotación a la víctima, ¿no? Entonces, en este caso, por ninguno de los dos lados, ni por el lado de los papás, ni por el lado de la pareja de la pareja extranjera, existe esa finalidad de someter alguna forma de explotación al menor, ¿no? Pero, por ejemplo, si es que variamos un poco el caso, y la pareja de esposos en realidad no es una pareja de esposos, sino que se están haciendo pasar como si fuesen esposos porque pretenden captar a algún tipo de menor o adolescente, etcétera,
para llevárselo y que posteriormente sea sometido a algún tipo de pornografía infantil, etcétera. Entonces, en este caso, y el papá supiese de esa situación, en ese caso sí se configuraría el delito de trata de personas, ¿no? Porque la finalidad o qué es lo que se busca a través de este traslado, esta captación, etcétera, de algún menor, sería que posteriormente sea sometido a alguna forma de explotación, ¿no? Entonces hay que diferenciar mucho estos temas, hay que ver si es que nos encontramos, por un lado, frente a alguna forma típica del delito de trata de personas, si es que estamos frente a alguna situación de traslado, si es que estamos frente a una situación de captación, retención, acogida, etcétera, y que se realice con honor a la prostitución, de someter a ese menor a trabajos forzados, de someter a ese menor a algún tipo de mendicidad, etcétera, o si por el contrario pretendo captar a algún menor o pretendo pues trasladar a algún menor, pero luego con la finalidad de poder brindarle de repente un hogar, ¿no? Va a haber una situación irregular en esto de que se le dé algún tipo de ayuda, entre comillas, económica, sí va a haber, pero no es equiparable en el delito de trata de personas. Ahora, eso no es pasible de unanimidad, ¿no? Esto no es unánime. Hay personas, hay autores que sí han considerado que las situaciones de adopción irregular, donde hay venta o hay dinero de promedio, sí estarían configurados dentro de lo que es la trata de personas, ¿no? Pero para efectos de nuestro Código Penal, haciendo una interpretación de todo, no se realiza este elemento de trascendencia interna, este elemento de buscar la explotación o de una finalidad de explotación, no se configura el delito de trata de personas. Bien, con esto terminamos. A ver, abrimos el micro para las personas que deseen hacer sus preguntas. Gracias, doctora. Muchas gracias por la disertación del día de hoy. Invitamos a todos los participantes a realizar las preguntas. Pueden hacerlo a través del chat o a través de la opción de levantar la mano. Vamos a darle unos minutos, por favor. Bien, tenemos al participante Víctor Montalvo. Por favor, active el micro. Se le está dando permiso. Buenas noches, doctora. Tengo una pregunta. Respecto al ejemplo dado, ¿se podría imputar a los padres del menor de 1 año de edad que se encontraba en una situación de vulnerabilidad por algún delito? ¿Podría ser el delito de exposición o abandono peligrosos o exposición a peligro de persona dependiente? Esa es mi pregunta, ¿no? Porque entiendo de que no podrían ser autores del delito de trata de personas. Si es que estoy en un error ahí, también quisiera ver cuál es su opinión. Gracias. Gracias por la pregunta, colega. Bueno, yo en principio considero de que no sería el delito de trata de personas, ¿no? Pero tampoco podría ser el delito de exposición a peligro de persona dependiente, ¿no? Porque esta situación se da cuando pues yo estoy en una posición de garante respecto del menor, es decir, que yo me encargo de la alimentación del menor, de la vivienda del menor, etcétera, y pese a tener esa situación, yo dejo en un estado o dejo solo al menor o lo abandono de tal manera que su vida está peligrando, ¿no? O es pasible de tener algún tipo de lesiones o pues sufrir algún tipo de daño el menor, ¿no? Por ejemplo, podría ser el caso de yo soy la hermana o yo soy la mamá del menor, un menor de 2 años y yo me voy
todo el día, ¿cierto? Y pues lo dejo abandonado al menor sin comer, sin ingerir sus alimentos, y esa situación evidentemente estaría poniendo en peligro la vida e integridad del menor, ¿no? Esa es la figura de abandono. Entonces, en este caso no se daría eso porque no se está abandonando al menor, lo que se está haciendo es de repente entregar al menor a pues terceras personas para que estos puedan hacerse cargo del menor o puedan ser ellos quienes proveen al menor de alimento, sustento, hogar, pues comida, vestimenta, etcétera, ¿no? Entonces no se configuraría el delito de, pues de abandono de persona dependiente, ¿no? O alguna forma de exposición a peligro, ¿no? ¿Qué delito se podría configurar respecto a los papás? Pues ahí viene el tema, ¿no? Porque en nuestra legislación no veo hoy por hoy algún delito que podría serles imputado, ¿no? Podría ser alguna forma de adopción irregular por ahí, pero tampoco el tema está claro, ¿no? Entonces hay como que una especie de vacío. Bien, doctora, agradecemos su respuesta. Habiendo pues culminado con todas las preguntas y respuestas, doctora, agradecemos una vez más su participación y esperamos contar con la misma en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Y a todos los participantes, tenemos una última pregunta, doctora. Sí, a ver. A ver, un momento. Dice, dentro de un proceso, no logro leer bien. Dentro de un proceso de trata, ¿tiene valor jurídico una declaración jurada presentada por la menor de edad al momento de los hechos? Sí, gracias por la pregunta. A ver quién es el colega. Perú no se pone el nombre. Bueno, no, como ya hemos dicho en una parte de la exposición, el asentimiento o el consentimiento de la víctima menor de edad no tiene ningún tipo de relevancia ni efectos jurídicos en el delito de trata de personas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que por la misma situación especial de vulnerabilidad de los menores de edad que de repente no han alcanzado aquella madurez como para entender, comprender las consecuencias de, pues de sus actos y específicamente entender y comprender las consecuencias de someterse a alguna forma de explotación sexual, pues la ley les otorga especial protección, ¿no? Que sería que son víctimas o son estatuidas como víctimas del delito de trata de personas, así hayan prestado su consentimiento, ¿no? O sea, su consentimiento no tiene ningún tipo de relevancia. Se va a procesar el delito como trata de personas. Por ahí nos pone alguien más, Sí. La misma persona. Ese sentimiento no es válido aún cuando al momento del proceso ya alcanzó la mayoría de edad, ¿no? Porque ahí habría que ver que pues al momento que se cometió el delito, es decir, cuando fue trasladada, captada, retenida, etcétera, entiendo que la víctima era todavía menor de edad, ¿no? Entonces, así a lo largo del proceso alcance la mayoría de edad, pues no tendría ningún tipo de relevancia su declaración o asentimiento o su manifestación diciendo que la víctima sí había prestado su consentimiento, ¿no? Ahora, otro aspecto que hay que resaltar es que, pues si la víctima incluso fuese mayor de edad y señala que ha brindado su consentimiento, pues habría que evaluar las circunstancias en las que se brindó ese consentimiento. Si es que la gente hubiese abusado de la situación de vulnerabilidad de la víctima, si por ejemplo la víctima se encontraba en pobreza extrema y consideraba que no había otro mecanismo que no fuese el que sea trasladada a otro lugar con el fin de
que se realice la explotación sexual sobre ella, entonces claramente no importaría tampoco su consentimiento, ¿no? Entonces, las víctimas tienen especial protección a través de este delito, ¿no? Con mayor razón las que son menores de edad. Muchas gracias, doctora. Reiteramos el agradecimiento por parte del Centro de Formación y Capacitación CEFOCAP y esperamos contar con su participación en un próximo evento. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctora. A los participantes se les pide unos minutos que se queden